Mateo capítulo 5, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias, Señor, por tu palabra, y permite que hoy, conforme a tu palabra, también cuando dices que nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo, nos ponemos delante de ti en tu presencia. Háblanos, Señor, y manifiéstate con tu poder. Amén y amén. Mis amados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo no sé si usted pensará que entonces todos los llorones vamos a tener el reino de los cielos. Yo quiero bajarles de esa nube, porque no es tal. No es tal. Y esta mañana pensaba en cómo podríamos nosotros entender ese concepto de bienaventurados los que lloran, porque es bien interesante poderlo analizar desde varias perspectivas. Mire, absolutamente todas las bienaventuranzas son paradójicas. ¿Sabe por qué? Porque lo que prometen con relación a lo que exigen parece incongruente, y es al revés de lo que el hombre natural puede llegar a pensar. Mira, por ejemplo, la paradoja de la segunda bienaventuranza es más que obvia. ¿Qué podría ser más contradictorio en sí que la idea de que los tristes son felices? Es paradójico, ¿verdad? De que el sendero de la felicidad es la tristeza. Es contradictorio de que la manera de alegrarse está en llorar. Es una idea que parece absurda. Mira, toda la estructura de la mayoría de los seres humanos vivos, sea para los sencillos o para los refinados, para los ricos o para los pobres, para los cultos o incultos, se basa en un principio no negociable de que el camino a la felicidad es hacer que las cosas vayan según los parámetros que el mundo nos ha vendido. Siempre estamos determinados por los parámetros del mundo, con la belleza, con la figura esbelta, con lo que tenemos, con lo que anhelamos, con lo que queremos estudiar. Siempre nos quieren meter el parámetro del mundo. El placer produce felicidad, es lo que nos dicen siempre, ¿verdad? El dinero trae felicidad. Alguien decía, el dinero no es la felicidad, pero qué tan importante es para ser feliz. Y la verdad, yo no sé si realmente los que tienen dinero son felices o infelices. La diversión provoca felicidad. La fama y los elogios también originan felicidad.
en el lado negativo, el evitar el dolor, la angustia, la desilusión, la frustración, las dificultades y otros problemas, trae felicidad. Evitar todo lo anterior nos hace verdaderamente felices. A lo largo de la historia, una acción fundamental del mundo ha sido que las cosas favorables ocasionan felicidad, mientras que las desfavorables proporcionan infelicidad. O dígame si a usted se le muere un pariente que ama mucho y usted dice: Señor, esto me produce una felicidad enorme. ¿Usted se acuerda de decirle eso a Dios? No, es cierto que no. ¿Usted se acuerda de decir por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? A veces se nos olvida esa parte, entonces vemos las circunstancias como parte de la infelicidad. El principio parece tan evidente que la mayoría de las personas no se molestan ni siquiera en entrar a debatir o en entrar a hacer una disertación de lo que significa la felicidad desde la perspectiva del mundo. La Biblia en el Salmo 55, en el versículo 6, dice: y dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El rey David está clamando, está de una manera desesperada plasmando el sentimiento del mundo de los vivientes. Es ese anhelo y ese deseo que es un grito de libertad de toda la humanidad. Todos anhelamos ser libres, todos. ¿Quién no quiere ser libre? Libre de la religiosidad, libre de tener que cumplir un horario de trabajo, libre de mis jefes, libre de mi esposo, de mi esposa, que mis hijos crezcan para que se vayan, no se conviertan en bombril, libres. Y cuando obtenemos esa libertad queremos seguir siendo esclavos. El clamor por la liberación es un clamor, esa expresión del rey David es un clamor por escapar de lo que pesa demasiado sobre nosotros. Cuando enfrentamos algún sufrimiento, alguna desilusión, tragedia o fracaso, anhelamos poder escapar de los problemas, así como escapamos de una tempestad refugiándonos en una construcción. Pero encontrar consuelo a los problemas de la vida es mucho más difícil. Es más difícil que encontrar refugio de la lluvia. Hermanos, cuanto más profunda la pena, más dura es la presión. Mientras peor sea la desesperación, más escurridizo parece que el consuelo se demora en llegar. Lo que vemos en la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. El Señor Jesucristo puso exactamente al revés los principios del mundo. ¿Se da cuenta por qué? Es que muchos nos llaman a los protestantes contracultura, porque el Señor Jesucristo en su sermón del monte, Él volteó los principios del mundo al revés. Él invirtió la senda hacia la verdadera felicidad. Entonces, a fin de que podamos descubrir y entender lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir en esa bienaventuranza, tendríamos que mirarlo desde 4 perspectivas diferentes. ¿Cuántas dije? 4 perspectivas diferentes. Y voy a darle la primera: el significado de llorar. Tenemos que anotar desde un principio, al estudiar esta bienaventuranza, que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en el idioma griego. Es la que se usa para hacer
duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que uno ha amado entrañablemente. Entonces, estábamos hablando sobre el llorar, porque la segunda bienaventuranza dice claramente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no puede ocultar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. El llanto está entretejido en la tela de la situación del ser humano. El historial de la historia se resume con lágrimas. Y la situación de la tierra empeorará en lugar de mejorar. Mis amados, escúchenme, que esta mañana tenía temor y temblor de esto que el Señor puso en mi corazón. Jesús nos dice que antes de que Él regrese, se levantará nación contra nación. Lo está viendo usted hoy, ¿verdad? Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en todos los lugares del mundo. Y todo esto será el principio de dolores. Hermanos, nuestro país está viviendo un momento crucial. Y que el país cambie o no depende de usted y de lo que trague entero. Hermano, mire, estamos a punto de elegir un presidente de izquierda o de centro o de donde sea. La verdad, a mí no me interesa de donde sea, siempre y cuando sus programas estén acorde con la necesidad de nuestro país. He estado atento a través del periódico, siguiendo primero los 6 candidatos y luego los 2 que están. Luego vi una entrevista que le hicieron a uno de los candidatos, un movimiento feminista, donde le preguntaban si estaba de acuerdo con el aborto y abiertamente dijo sí. Si estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y abiertamente dijo sí. Si estaba de acuerdo con que los matrimonios igualitarios adoptaran niños y dijo que sí. A todos les decía que sí, de acuerdo al lugar donde estaba, porque si hubiera estado en otro lugar, a lo mejor hubiera hecho una tremenda disertación sobre el aborto. Entonces, cristianos que aman la vida y votan por uno que está a favor del aborto. A eso es a lo que de pronto la palabra de Dios se refiere cuando vendrá reino contra reino, cuando nosotros mismos nos encargamos de contradecirnos en cuanto a lo que oramos y a lo que hacemos. Póngale atención, póngale mucho cuidado por quién usted está depositando su confianza. Y no estoy diciendo que lo haga o por Petro o por el ingeniero, o se va a abstener o va a votar en blanco. Le estoy diciendo, ore antes de colocar esa X y entérese bien de las campañas y de los programas que ellos están estableciendo. ¿Sabe por qué, mi amada iglesia? Porque está en juego usted, está en juego la iglesia del Señor y está en juego su futuro y la de sus generaciones. Vote a conciencia de por quién va a votar, porque la palabra de Dios se cumple por encima de cualquiera. Por encima del que quiera perseguir la iglesia, la palabra de Dios se cumple y vendrán pestes, vendrán hambres, vendrán terremotos en diferentes lugares. Y aquí estamos cerquita, estamos muy cerca, y ese será el principio de dolores. Recuerde que después de que usted suba al presidente, lo único que lo puede derrocar es usted mismo. Entonces no se haga la dificultad, tome conciencia. Mire, hasta el regreso del Señor Jesucristo, la historia está destinada a ir de una tragedia hacia una tragedia más grande. Y perdónenme que yo sea tan insistente. Muchos han dicho que el presidente Duque es una tragedia para el país, que es el continuismo del uribismo. Pero si usted vota
por uno de los dos candidatos, ¿quién le dice a usted que no es el mismo continuismo por el que usted está votando? Voy a soltarle este dato. Los que están a favor del candidato Petro, también hay liberales, conservadores, Partido Verde, corruptos, etcétera. Se adhirieron a él. Al ingeniero hay conservadores, liberales, uribistas, etcétera, etcétera, que se unieron a él. Ahí no hay continuismo. Entonces, ¿por qué creen que nosotros no tenemos la suficiente inteligencia como para saberlo? Piense por un momento, ¿qué necesita el candidato, el ingeniero, para poder gobernar? Continuismo, porque no tiene a nadie en el Congreso. Eso es lo que tiene que tener en su mente. La historia está destinada a ir de una tragedia a otra tragedia mucho más grande, de una tristeza a una tristeza mucho mayor. Y no lo digo yo, está en la palabra de Dios. Ciertas clases de sufrimiento son comunes a toda la humanidad y lo experimentan igualmente creyentes o incrédulos. Algunos son normales y legítimos. Se trata de sufrimientos que le interesan al Señor para los que Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero hay otros sufrimientos que son anormales e ilegítimos, causados únicamente por nuestras bajas pasiones y por nuestros objetivos morbosos y pecaminosos. Voy a hablarle en el sentido de llorar de la angustia inadecuada. La angustia inadecuada es el dolor de aquellos que están frustrados en lo que tiene que ver con sus planes, con el cumplimiento de sus planes malos, perversos y destructores, alimentando lujurias o el dolor de quienes tienen lealtades y afectos equivocados. Para quienes se lamentan de este modo, el Señor no ofrece ningún tipo de ayuda o consuelo. Y usted puede pensar, pero yo no pienso de esa manera, entonces eso no es conmigo. Pero voy a recordarle algunas cosas. Usted recuerda a Amnón, el hijo del rey David. Él estaba angustiado, hasta enfermarse, le dieron migrañas, porque deseaba profundamente acostarse con Tamar, su hermana. Él llegó a la angustia. Él lloraba con el deseo de poder acostarse con su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. El dolor de ese joven era causado por la lujuria incestuosa e insatisfecha. La envidia también a veces te amarga y te hace volverte ansioso. A veces te saca lágrimas por querer tener lo que tu vecino tiene. Esas son las que nosotros le llamamos la angustia inadecuada. Otros llevan el dolor legítimo a extremos ilegítimos. Escúchame bien. Cuando por la pérdida de un ser amado, una persona se aflige de tal manera y durante tanto tiempo hasta el punto de no poder actuar normalmente, su dolor se vuelve pecaminoso y destructivo. Tal dolor depresivo suele estar relacionado con la culpa, esencialmente egoísta. Para un cristiano, eso es falta de confianza en Dios. Usted recuerda cuando yo le compartía la muerte de mi señora madre, que todas las personas se arrimaban y me decían que yo no quería a mi mamá porque yo no lloraba. Y lo único que yo les decía es que yo no le debo a mi madre. Yo no tengo carga contra mi madre. Y puede que en algún momento tenga que hacer el duelo, como efectivamente lo hice. Pero la muerte de mi señora madre, ni de mi padre tampoco, me llevó a la angustia de creer y de dudar de la misericordia y de la bondad de Dios. Cuando perdemos a causa de las circunstancias y del dolor nuestra confianza en Dios, ese dolor y ese llanto se vuelve pecaminoso.
Mira, recuerdan a Absalón, el hijo del rey David. La angustia de ese rey fue tanta que lo llevó a emitir un juicio pervertido. Mire, a veces nosotros nos volvemos alcahuetes con nuestros hijos. A veces les permitimos hacer cosas de las cuales tú y yo no estamos de acuerdo, porque me da miedo que mi hijo se vaya de la casa o mi hijo haga cualquier acto malintencionado. Nos convertimos en cómplices del pecado de ese hijo. A veces nos convertimos como David en alcahuetes y empezamos a emitir juicios pervertidos. El amor de David por su hijo era comprensible, pero su juicio se había pervertido con respecto al hacer de él. ¿Y sabe por qué? Porque David, con respecto a Absalón, tenía un sentimiento de culpa por haber sido tan mal padre. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero mal padre. David sabía que la tragedia de Absalón era parte del juicio que Dios enviará a causa de su romance adúltero y asesino del rey con Betsabé. La angustia de David por su hijo, por ese hijo Absalón, se convirtió en un pecado para él. Era anormal. Ahora, ¿cuál es la angustia adecuada que Dios espera conforme a la bienaventuranza? Hay desde luego otros tipos de dolor que son comunes a toda la humanidad y por los cuales es razonable una angustia apropiada. En estos casos, expresar tristeza y llorar es hacer el duelo. Abre una tremenda válvula de escape que impide que nuestras emociones y nuestra propia vida se enconchen y se envenenen. Usted me ha notado que cuando muere alguien cercano a usted, que usted ama profundamente, o cuando usted tiene una pérdida y no hace el duelo, usted empieza a tener visos de amargura, de rabia. Es porque usted no ha sacado esa rabia de su corazón. Es porque usted no ha hecho el duelo que necesita hacer. Y uno no solamente hace el duelo porque alguien murió, sino por una pérdida, porque le robaron el carro, porque le robaron el celular o porque le quitaron todo algo que usted necesitaba. Siempre hay que hacer el duelo porque eso hace que nuestra propia vida pueda ser vívida y no que se enconche y se vuelva amarga. A veces, cuando expresamos esa tristeza, proporciona el camino para la curación, así como lavar una herida ayuda a evitar la infección. Hay un proverbio árabe que dice: si todo es luz solar, causa desierto. La tierra sobre la que siempre brilla el sol acabará por convertirse en un lugar árido, el que no puede crecer la vida. Mis amados, y hay ciertas cosas que solo la lluvia puede producir. Y hay ciertas experiencias que solo pueden germinar y pueden darse únicamente a través de la aflicción y del dolor. La aflicción puede producir dos cosas en el creyente. Puede mostrarnos mejor que ninguna otra cosa la esencial amabilidad de nuestros semejantes, y puede mostrarnos mejor que ninguna otra cosa el consuelo y la compasión de Dios. Hermanos, muchas personas, y son muchas, que a la hora del dolor han descubierto el amor de sus semejantes y a Dios como nunca antes. Iglesia, la vida libre de aflicción es probable que sea una vida demasiado superficial. A menudo aprendemos más y maduramos más en los momentos de tristeza que en los tiempos en que todo está bien. Recordemos
que la muerte de Sara, la esposa de Abraham, puso a llorar profundamente a este patriarca en Génesis capítulo 23. Pero el padre no lloró por falta de fe, sino por la pérdida de su amada esposa, el cual él tenía todo el derecho de hacerlo. El salmista, en medio de la soledad, por haberse apartado de Dios, exclamó en el Salmo 42. Vaya conmigo, voy a invitarle para que vaya conmigo al Salmo 42. Esa soledad y el haberse apartado de Dios hizo que él declarara: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ese es el llanto con fervor, porque fervor con arrepentimiento y adoración hicieron que esa mujer, una mujer común y corriente, llorara por sus pecados cuando entró a la casa del fariseo y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjugó con su cabello. Y ese vanidoso, el vanidoso anfitrión, se sintió molesto porque ella dice que contaminó su casa y le interrumpió la cena con el maestro. Ahí el Señor entonces le advirtió: te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco es porque ama poco. Ese inmenso amor divino hizo que nuestro Señor Jesucristo llorara ante la muerte de su amigo Lázaro, y también llorara por los habitantes de Israel, a quien les habría querido reunir bajo su cuidado, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas. Hablemos de tristeza. ¿Y qué es la tristeza según Dios? El llanto del que Jesús está hablando en la segunda bienaventuranza no tiene nada que ver con los tipos de dolor que acabamos de enumerar, ya sea de una manera adecuada o inadecuada. Al Señor le preocupan todos los llantos que sean legítimos, no hipócritas, de sus hijos, y promete consuelo. Y promete fortalecernos cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado en busca de su ayuda. Hermanos, pero ese llanto que vimos adecuados e inadecuados no constituye el tipo de tristeza que estamos tratando en la bienaventuranza. El Señor Jesús está hablando del llanto o la tristeza según Dios. Es el lamento que solo pueden experimentar aquellos que desean pertenecer sinceramente a Dios o que ya le pertenecemos. El apóstol Pablo habla, escúchame, si voy muy rápido, por favor, me dice, o si voy muy lento también, pero quiero que usted entienda que el apóstol Pablo habla de la tristeza según Dios y no es apartado de la realidad. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, en el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? ¿Produce qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Verso 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El único dolor
que produce vida, el único dolor que produce crecimiento espiritual es la tristeza según Dios. Y a esa es a la que Jesús se refirió en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran. Tristeza por el pecado, esa tristeza, ese dolor, esa angustia que viene desde lo profundo de nuestras entrañas, no de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino esa tristeza que emana de lo profundo de nuestras entrañas, que verdaderamente lleva al arrepentimiento. La piadosa tristeza está ligada al arrepentimiento, y el arrepentimiento está ligado al pecado. Así como deja en claro la primera bienaventuranza, la entrada al reino celestial empieza por ser pobres en espíritu. El reconocimiento de la bancarrota espiritual total. Hermanos, la única manera en que cualquier persona puede llegar a Jesucristo es con las manos vacías, totalmente indigente, y suplicándole al Dios Altísimo misericordia, y que la gracia de Dios sea derramada en su vida. Iglesia, sin un sentido de pobreza espiritual, nadie, absolutamente nadie, puede entrar al reino. Los orgullosos están por fuera del reino. Hermanos, y si hay orgullo en tu corazón, así como lo hubo en el mío, lo puede haber en el mío, si no hay arrepentimiento genuino, no podremos entrar al reino de los cielos. Así sea el predicador más elocuente, así sea el diezmador más consagrado, así sea el servidor que sirve más, pero hay orgullo en su corazón y no hay arrepentimiento genuino, se lo digo como que estoy en la presencia de Dios, no entrará al reino de los cielos. Hermanos, y cuando entramos al reino, nunca debemos perder esa sensación, sabiendo que nada bueno mora en nosotros, es decir, en nuestra carne. Así nos lo hace saber el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 18. Vaya conmigo, 7:18 de la carta a los Romanos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La pobreza espiritual lleva a la tristeza según Dios. Escúchame, la pobreza espiritual lleva a la tristeza según Dios. Los pobres en espíritu se convierten en los que lloran. Después de ese gran pecado que implicó a David y a Urías, el rey David se arrepintió. Él expresó su tristeza más impresionante, como estaba su corazón, en el Salmo 51, en el versículo 3, cuando él expresa: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, Job era un creyente modelo, perfecto y recto, temeroso de Dios, y era un hombre apartado del mal, dicho por Dios mismo. Pero él aún tenía que aprender algo acerca de la grandeza de Dios y de su propia indignidad, acerca de la sabiduría infinita de Dios y de su propia comprensión imperfecta de sí mismo. Mire, solamente después que Dios permitió que todo lo que Job amaba le fuera quitado, y luego de hablarle a ese su siervo sobre su soberanía y majestad, finalmente entonces en el capítulo 42 de Job, él exclamó con esa expresión de tristeza: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Dios ama una vida moralmente recta,
Pero esta no es sustituto para un corazón humilde y contrito, del cual Dios ama y honra aún más. ¿Quieres saber cuál es la honra que Dios le da al que tiene un corazón humilde? Vaya conmigo a Isaías capítulo 66 en el versículo 2. Isaías 66 versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, la tristeza, según Dios, produce el perdón de Dios. Lo que trae la felicidad de Dios, llorar, no es tan solo una experiencia psicológica o emocional que haga sentir mejor a las personas. Es una comunión con el Dios vivo y amoroso que responde a quien llora con una realidad objetiva. ¿Y cuál es esa realidad que tú y yo anhelamos? La realidad del perdón divino. Hermanos, el rey David experimentó y expresó muchos tipos de tristezas comunes, tanto adecuadas como inadecuadas, pero nada quebrantó el corazón del rey como su propio pecado. Ninguna angustia fue tan profunda como la angustia que sintió cuando finalmente entendió y vio el error, el horror de sus ofensas contra Dios. Qué bueno que tú y yo pudiéramos sentir eso que sintió el rey David. Horror por el daño que le causamos a Dios a causa de nuestro pecado, y máxime si somos hijos reconocidos por Él. Porque lo que Satanás quiere es que tú no confieses para seguirte burlando de ti. Cuando tú no confiesas tu pecado, es un horror. Y solamente cuando lo reconocemos va a suceder lo que sucedió en el rey David. Fue entonces cuando verdaderamente David fue feliz. Cuando él llegó realmente a estar triste por sus transgresiones. El llanto, según Dios, produce felicidad piadosa que no puede producir ninguna cantidad de esfuerzo humano. Esa felicidad no la produce el ser humano, no la producen los medicamentos de los psiquiatras. Esa felicidad solamente la podemos vivir cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestro pecado. Hermano, ni siquiera el pensamiento positivo me puede llevar a la felicidad que me produce el arrepentimiento. Solo quienes lloran por su pecado son felices, porque los que lloran por su pecado consiguen que sus pecados sean perdonados. El pecado y la felicidad son totalmente incompatibles. ¿Sabe por qué? Porque donde el uno existe, el otro no puede existir. A menos que el pecado esté perdonado y sea eliminado, la felicidad entonces estará bloqueada. La verdadera tristeza por el pecado no se enfoca en nosotros mismos y ni siquiera en nuestro pecado, sino en el Dios salvífico, quien es el único que puede perdonar y quitar nuestro pecado. Se trata de una actitud que empieza cuando entramos al reino, y que dura mientras estemos en la tierra. Hermanos, hay una gran necesidad en la iglesia de hoy día, y es esa necesidad de llorar en lugar de reír. Hermanos, la frivolidad, la necedad y la insensatez que se dan en el nombre del cristianismo deberían hacernos llorar. Deberían hacernos llorar por la misericordia de Dios, para que haya perdón por el pecado. Hermanos, llorar por el pecado trae perdón de pecados.
Y el pecado perdonado produce libertad y produce gozo. Un gozo que no puede experimentarse de ninguna otra manera. Hermanos, el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, en el versículo 8, vaya conmigo, acompáñeme a Santiago capítulo 8, capítulo 4, en el versículo 8. Acercaos a Dios, escúchame, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y dice el versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará.